Sí, Antonio, vamos a analizar cuáles son las claves de la ley Solo sí es sí. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona. La ley elimina la distinción entre agresión y abuso sexual. Las víctimas de violencia sexual recibirán una ayuda económica y tendrán también acceso prioritario al parque público de vivienda. Los menores declarados víctimas de violencia sexual recibirán atención integral en centros especializados. Para mayores de edad se abrirán centros de crisis 24 horas que contarán con atención psicológica, jurídica y social para víctimas, familiares y personas del entorno. Las mujeres en situación irregular que hayan denunciado no podrán ser deportadas. Esto quiere decir que tras presentar la denuncia se paralizará su expediente de expulsión. Y será delito leve y perseguible si hay denuncia al acoso sexual callejero. Será punible de las siguientes maneras: de 5 a 30 días de localización permanente, trabajos en beneficio de la comunidad durante el mismo periodo o multa de 1 a 4 meses, Antonio. Es increíble, gracias Sofía. Es increíble que se haya dado paso a esta ley para decir lo mismo que había hasta ahora. Quiere decir, hasta ahora el juez era, en una relación entre dos, lógicamente, el que tenía que decir, en base a las pruebas, si había habido consentimiento o no. Y estamos exactamente en el mismo sitio. No sé, toda la literatura que ha hecho, toda la literatura ideológica desde la izquierda, para que al final la ley establezca que el juez será el último en decidir si ha habido ese consentimiento, habida cuenta de que no va a haber un papel por escrito. Hombre, es que es imposible que haya un papel por escrito. Es que el consentimiento último final es imposible saber. Es imposible saber. Lo que no se puede es cargar la prueba sobre el hombre, ¿no? Que es lo que parece que se carga la prueba. Yo estoy absolutamente en contra de las manadas y de los casos que hemos visto tan durísimos para la mujer, ¿no? Pero lo que hay que recordar que esta ley se ha empezado a tramitar antes de ayer, creo que fue el jueves, cuando se debatieron las enmiendas a la totalidad, justo el día en que se monta el escándalo de la izquierda por la actitud impresentable, hay que decir, de los alumnos del Colegio Elías Auja. Pero era una cortina de humo, para tapar que el Parlamento estaba dando vía libre a la ley trans, a la ley del aborto. Creo que esta ley, no sé si ha sido antes o después. Esta ya está de paso. Ya está de paso, ya por ha eso. pasado. La que no ha pasado es la ley trans, que todavía tiene que, y el aborto, que tiene que ir al Senado y a las enmiendas. Exactamente, se rechazaron las enmiendas a la totalidad el pasado jueves. Es una arquitectura ideológica de la extrema izquierda que se quiere imponer en este país. Y yo creo que son cosas gravísimas, y la ley del sí a sí, para mí, lo más peligroso es que la carga de la prueba, el hombre de por sí es culpable. Y eso no puede ser, Antonio. Lo sabe muy bien Jesús Muñoz, que ha sido víctima de esta ley de la violencia de género, y por eso es activista. Es decir, todo lo que pueda hacer contra el desarrollo de esta ley, supongo que lo hará. Jesús, saludos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y como siempre es un placer que podamos hablar en libertad en una cadena como esta. Mil gracias por la invitación. Jesús, a vuestra disposición. ¿Qué te ha parecido la aprobación definitiva, a pesar de estas minorías que hemos venido sosteniendo o intentando frenar su aprobación? Bueno, yo creo que ya hice una pequeña intervención cuando fuimos invitados por el Congreso de los Diputados como miembro de la Asociación Navis, junto a mi buen amigo y también víctima, Rafael Marcos. Y yo sé que esto que voy a decir suena un poquito, a lo mejor, demasiado, vamos a decir, en literatura social heavy. Pero lo que estamos viviendo en este país en los últimos 14-15 años, y más en los últimos 5, desde que, especialmente en los últimos 3, con H. Montero, es prácticamente el retroceso, como bien decía ya nuestro magistrado del Tribunal Constitucional, don Jorge Rodríguez Zapata, el retroceso al derecho penal de autor, la ideología que surgió a través del asesor jurídico del señor de la esvástica, el señor Medger, y retrotraernos al derecho penal simplemente porque una señora en un momento determinado de una ruptura de relación, en un momento más o menos íntimo de una relación afectiva sexual, decida que no le gusta, a pesar de que hay que tener siempre otro sentimiento. Y bueno, pues el beneplácito de que las dos personas se entiendan en la intimidad, pero lo que no puede ser es poner en la balanza simplemente que cuando una mujer decida destrozarte la vida, especialmente en un proceso de separación, los celos,
parece ser que las mujeres están ajenas a todo el tema hormonal, todo lo que pueda sugerir cualquier tipo de vendetta. Con esta ley automáticamente todo hombre, aunque haya gente que piense que no, todo hombre de bien, repito, va a ser juzgado como los judíos en la Alemania nazi, como los negros en el campo de algodón en la América del siglo XVI y XVII, y especialmente, como estaba pasando, muchas mujeres se quejaban cuando a alguien se le juzgaba simplemente porque la iglesia creía que era bruja, se le quemaba en la hoguera. Pues en esos tiempos vamos a rodearnos gracias a esta ley que ha creado este gobierno Frankenstein, y estoy muy de acuerdo con la contertulia que estaba hablando anteriormente, que esto es una cortina de humo, y no solamente para tapar el tema de los presupuestos, sino, por ejemplo, para blanquear y que los medios de comunicación sufragados con el dinero a través del dinero público que se da a nivel institucional, por ejemplo, los 230 o 240.000 euros que se ha pegado el señor Pedro Sánchez de vacaciones con dinero público, mientras que al resto de españoles dice que nos apretemos el cinturón y arrimemos el hombro. Claro que podemos arrimar el hombro, pero que me explique a mí alguien, por el amor de Dios, cualquier padre que en un proceso de separación ahora se enfrente no solamente a la aberrante ley de violencia de género, sino que además su mujer pueda alegar, y esto lo puedo hacer público porque no voy a dar datos personales, hemos llegado a tener víctimas en Anavid, donde la mujer ha llegado a manifestar en sede judicial mediante denuncia que su marido le violaba todos los miércoles, en aquella época, cuando ganaba o perdía el Madrid. Es decir, hay situaciones tan surrealistas y recambolescas que ahora mismo a la mujer se le ha dado un revólver con un tambor cargado, perdón la expresión, donde puede acabar con tu vida y meterte en prisión simplemente con juzgados de excepción, donde solo se juzgan hombres con la mera palabra de una mujer. Esto es aberrante en la España del siglo XXI, en la de la igualdad. Jesús, hablamos de los hombres, pero a mí me gustaría, por tiempo, también hablar de los hijos, porque lo que esta ley perpetúa es que la simple denuncia te retira la patria potestad. Efectivamente, ahora mismo con la ley, aunque mucha gente no se lo crea, porque estamos hartos de ver que esto es imposible, Jesús, que yo sé que la realidad, señoras y señores, lo que estamos viviendo en este país es que la mera denuncia, sea de violencia de género, de agresión sexual en el proceso de separación, la mera denuncia automáticamente va a aplicar lo que la señora Irene Montero se vanagloria, y es la aplicación del artículo 94. La simple denuncia en una comisaría, en un juzgado, y se te impute un delito por violencia de género, automáticamente la aplicación del artículo 94 del Código Civil, que aunque ha habido una aclaración del Tribunal Constitucional, simplemente con la denuncia se te restringe el régimen de visitas. Eso es una aberración. Ha habido una aclaración que todos los medios de extrema izquierda pues han dicho que es un recurso de Vox sin ningún tipo de repercusión. A mí, al margen de las ideologías políticas de cada uno, lo que ha venido a decir el Tribunal Constitucional es que efectivamente no se puede cercenar los derechos de un padre y los derechos de un hijo a tener un padre, y que será el juez, en función de la distribución de la denuncia y de los hechos que se puedan inducir de delito, es el que tiene que tomar la decisión de aplicar o no el artículo 94. Pero también tenemos la apología del Ministerio Fiscal, que sí o sí están obligados a la persecución de ese acto, ¿no? De que se aplique el artículo 24 sí o sí. Por tanto, los derechos de los niños se ven cercenados con el sí es sí, y que con la mera denuncia en un proceso civil donde cualquier persona hasta hace 15 años se podía separar de manera normal y amistosa, se ha convertido en una verdadera guerra donde quien pierde no solamente son los padres varones, sino los hijos. Y yo hablo como experiencia mía personal, y como yo, hay cientos de miles de casos en España. Recordemos que hay más de 160.000 denuncias anuales en las que el 80% terminan en archivo absolución, poniendo casos el caso extremo del 2018, que cogimos todo un récord, 168.000 denuncias, y tuvimos más de 132.000 absoluciones, declarándose inocentes a los hombres que habían sido perseguidos como las brujas o como los judíos en la Alemania nazi, simplemente por ser padres. Así que imagínense hombres, más de 130.000 hombres, y imagínense un hijo por pareja, más de 130.000 hijos. Tan solo en 2018 se vieron privados de padre varón, en una época en la que los niños necesitan tanto de mamá como de papá, porque quien se separan son los adultos, no los hijos.